Buenos días a todos los presentes. Nuestra ponencia se titula Imaginarios sociales de los estudiantes de maestría en pedagogía de la FES Acatlán, la cual fue elaborada por Alison Castro, Misael Cruz, Fernanda Durán y Carolina Torrijos. El tema es del COMIE titulada Procesos de Formación, la cual incluye contribuciones sobre la formación profesional y sus problemáticas. Nuestro objetivo general es analizar los imaginarios sociales de los maestrantes en pedagogía en cuanto al ingreso y su incorporación al mercado laboral y ocupacional. Partimos de las preguntas. ¿Qué imaginarios sociales tienen los maestrantes en pedagogía en torno al egreso y qué significado tiene el egreso para los maestrantes en pedagogía en relación al mundo laboral y ocupacional? Para ahondar en estas cuestiones, realizamos dos entrevistas, una a un egresado de la maestría en pedagogía y la otra al exdirector del posgrado de pedagogía de la FES Acatlán, buscando enriquecer con aportes narrativos a esta investigación. Para iniciar, ahondaremos en la historicidad de la maestría en pedagogía de esa institución. Si bien la FES Acatlán fue inaugurada por el entonces rector Guillermo Soberón Acevedo en 1975, fue de acuerdo al texto Desafíos de la formación para la investigación educativa en el posgrado en la pedagogía de la FES Aragón UNAM, cuando en 1996 se busca la integración de entidades con campos de conocimiento afín con el propósito de potenciar los recursos, específicamente el de enriquecer la planta académica a partir de su permanencia e interacción entre escuelas, facultades, institutos o centros de investigación, y otra se asumió y se entendió con implicaciones que integren la investigación específicamente y la articulación de entidades que realizaban investigación y docencia entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Estudios Superiores Aragón e el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, ISUE. Es entonces cuando empezamos diciendo que cada maestrante otorga sentidos y significados diversos a los perfiles de ingreso y de egreso de la maestría. Sin embargo, se pueden enlistar, estudiar y reflejar cada uno de ellos, haciendo alusión principalmente en esta ponencia a los sociales, económicos, laborales, enmarcados en la globalización. Partiendo desde la elección de la institución para realizar la maestría, es necesario preguntarnos, ¿qué distingue a una maestrante en pedagogía de la FES Acatlán en comparación con otras instituciones de la UNAM? En palabras del Dr. Rafael García 2018, exdirector del posgrado en los años 2009 a 2017, él considera lo siguiente. 1. Intenta formar con una cierta agudeza analítica de los procesos, y esa agudeza le permite visualizar aquello que no es tan visible ante los ojos. 2. Su visión social que existe en esta universidad. Tu orientación, tu formación y particularmente tu desempeño como profesional está marcado en una tradición crítica pero con lo social. 3. El programa en general en las tres sedes cuenta con una buena planta de investigadores y una gran planta de profesores que por sus trayectorias, por sus resultados de investigación, muchos de ellos participan como las cabezas de grupo de investigación en una línea y son, por decirlo así, el conjunto de académicos que en sus disciplinas y en sus líneas de investigación representan la punta de alza, son los personajes más importantes que sobre sus propios temas constituyen las investigaciones más relevantes en este momento. Para algunos, ingresar, permanecer y o egresar de la maestría es una aspiración personal, ascender en el mundo laboral y ocupacional, tener un buen documento expedido por una institución que brinde cierto estatus o para acceder a una mejor remuneración económica que brinde el estudio de posgrado. Cada uno de estos imaginarios está presente en los maestrantes y aunque no son exclusivos de pedagogía, ellos no son sujetos exentos de estos. Sin embargo, la realidad laboral, las necesidades del mercado, la demanda y la cantidad de profesionales vuelve muy difícil el vínculo ingreso, egreso e inserción en el mundo ocupacional. El doctor Casillas nos comparte sus logros laborales que se apegaban a sus ideales al ingresar a la maestría. Abro cita. En ese tiempo trabajaba desde antes de la maestría, ya pertenecía a un grupo de investigación. Quizá el logro fue en términos económicos, mi salario incrementó un mínimo porque siempre he sido profesor de asignatura 2018. Por ello, y en primera instancia, es importante definir al imaginario social. Vivimos en un mundo instituido de significado, que opera como marco interpretativo para dar sobrepaso a la experiencia social sobre la individual. Los imaginarios sociales están siendo entendidos como esa base social que encierra las representaciones de la realidad, construyendo tanto un mundo de ver al mundo como una vida en común, proporcionando referencias que se encuentran en la vivencia social. Los imaginarios sociales, como herramientas de las ciencias sociales, permiten buscar entre las formas en que se describen las cosas, aquellas capaces de crear nuevas realidades sociales. Las palabras en relación a marcos conceptuales se estudian como elementos mismos de los problemas. El imaginario social se caracteriza por tener una esencia propia,
La realidad es percibida peculiarmente, ya que hay múltiples verdades para cada individuo. Aunque los imaginarios sociales nos proporcionan esquemas para entender la misma realidad, podemos interpretar a través de la experiencia. El estudiante le otorga un sentido a la maestría conforme su praxis cotidiana. Bedoya 2016 define la praxis como subjetividad y objetividad, unión dinámica, que implica el sujeto y la realidad circundante. El sujeto se constituye en y por lo real, y a la vez él es para la construcción de esa realidad. Lo esencial de la praxis es la unión de pensamiento y acción. La praxis es una construcción en la formación del individuo entre teoría y práctica, es un proceso en el que interviene la realidad misma de la persona, también nos remite a una crítica constante de las ideologías dominantes, las necesidades y condiciones reales del mercado laboral ocupacional. Asimismo, Randazzo 2012 retoma de Castoriadis, señalando que los imaginarios son auténticas fuentes de inspiración capaces de influir con muchas fuerzas en las maneras de pensar, decidir y orientar las acciones sociales. Como herramienta metodológica, los imaginarios sociales permiten hablar de las luchas y la emancipación. El hombre es un ser histórico-social. Los elementos complementan y conforman al sujeto. De igual manera, su construcción gira a partir del espíritu humano. La imaginación se fundamenta en un flujo de significaciones y determinaciones del contexto en que se desarrolla. Las instituciones son portadoras de las representaciones. Castoriadis 1975 señala: la sociedad es creación y recreación de su misma autocreación. Es la forma ontológica y de un nuevo nivel y modo de ser. Es una cuasi totalidad cohesionada por las instituciones, lenguaje, normas, familia, modo de agroproducción, y por las significaciones que esas instituciones encarnan, tótems, tabúes, dioses, Dios, polis, mercancía, riqueza, patria, etc. Ambas instituciones y significaciones representan creaciones o representaciones que son adquiridas en el núcleo familiar, normas e instituciones educativas y religiosas, entre otras. Algunas veces no son aproximaciones a la realidad ni lógica. Sin embargo, la imaginación no es simplemente superficial, debe dirigir a una reflexión profunda y creativa. En pocas palabras, es diferente encontrarse contra la realidad del campo laboral que vivir con los imaginarios personales. Una de las instituciones educativas que construye y reproduce más los imaginarios sociales a lo largo de la historia son las universidades. Bareles María 2016 señala: cada sociedad crea su imagen del mundo e impone sus formas de vida, disponiéndolas según esa misma imagen, y las subordina a la trama institucional que la concreta. La universidad como institución cuestiona sus propias significaciones que se constituyen, haciendo emerger preguntas en el hacer, y es ahí de donde brotan las respuestas. Son haceres en tanto se imaginan que lo son. Las universidades transmiten sus ideologías, intervienen de cierta manera en cómo se piensa y concibe el mundo que nos rodea, transmiten sus representaciones a la comunidad y se reconocen entre sí si lo conlleva la identidad universitaria. Las significaciones sociales se definen por cada sociedad y adaptan a las transformaciones que sufre esta. Actualmente, la sociedad requiere trabajos técnicos especializados, pegados a bajo costo. Respecto a esto, el doctor Casillas 2018 señala: la universidad privada capta muchos pedagogos para la formación técnica de los alumnos. En cambio, la universidad pública todavía se jacta de mantener una función social. Por tanto, el mercado laboral sí ofrece a los egresados posibilidades para la acción del pedagogo. Pero entonces, ¿una maestría brinda a los estudiantes movilidad social? En opinión del profesor Rafael García 2018, se narra: en términos de números, se podría señalar que en un porcentaje de más del 50%, sí hay posibilidades de que los estudiantes participen en trayectorias profesionales, ya sea que se muevan de un nivel educativo a otro, o ya sea que incorporen a una institución educativa, ya sea una escuela, ya sea una universidad, ya sea el INE. ¿De qué depende esa acción? Muchas veces de que se respondan a las expectativas, a la viabilidad y a la pertinencia, pero sobre todo con el sentido de que estén formados en tiempos indicados con elementos suficientemente viables de conocimiento de la práctica. Si llegan en esas condiciones, me parece que sí lo hace. Otros tantos, como todo en la vida, están luchando por qué hacer con su maestría y luego otra vez regresan al doctorado para nuevamente terminando el doctorado preguntarse: ¿qué hacer ahora después del doctorado? Como que se convierte en un asunto no individual, es un problema social, es un problema de que tanto el propio mercado de las profesiones y que tanto el propio Estado que crean condiciones favorables para la incorporación de estos jóvenes. Inclusive, el pasado 28 de agosto del presente año, la Jornada en Línea publicó una nota titulada «Vale la pena estudiar un posgrado», donde la autora analiza dos problemas en relación al posgrado: ¿dónde se estudia el posgrado? Y la segunda, muchos empleos no requieren posgrado, sino experiencia. La autora llega a la conclusión de que como humanos necesitamos recrearnos para ser más completos y competitivos. Competencia es una palabra muy ad hoc a la globalización. Esto quiere decir, como humanos necesitamos ser competentes para insertarnos en el mundo laboral. Ahora bien, la incidencia que tiene la globalización sobre los empleos en México conlleva transformaciones
transformaciones constantes. En efecto, hoy en día se requieren habilidades técnicas especializadas, remuneradas en bajos costos. También hay que tomar en más competencias en los mercados de trabajo, a partir de ahí surgen las desigualdades sociales. Además, se vende la idea de que a partir de la producción y la credencialización es como podemos alcanzar un mejor nivel o calidad de vida, porque supuestamente nos hará acceder a un mejor empleo. La realidad es que la escuela sirve como aparato de reproducción del Estado para mantener las jerarquías dominantes. Sumando a esto que la escuela ha sido masificada, no es una educación de calidad, como se nos ha venido diciendo. Todo esto da como resultado que a pesar de que los alumnos egreses no encuentren trabajo. Y ante esto se hace la cuestión, ¿podemos considerar que el perfil de egreso de la maestría se adecua a las necesidades del mercado laboral? No, yo creo que es, yo creo que es una adecuación parcial que obedece, por lo menos analíticamente, a considerar varios planos. Hay en el currículum, desde el diseño de la maestría y del doctorado, programas que se participan de manera conjunta en los salones, es decir, tú tienes estudiantes de maestría y doctorado en un salón de posgrado, y son convergentes, y son alineados, pero hay una especie, como diría un teórico muy clásico Nietzsche, hay una suerte que se vive como el orden del C. El currículum opera como C. Fórmate en esto, pero esto es prescriptivo, y eso apunta a que por lo menos las instituciones intentan prescribir a través de un currículum una formación, pero esa formación dista mucho de ser en el ser que se está formando. Una cosa es el proyecto que es de hacer, y otra lo que enseñamos en la maestría y el doctorado. Pero es un intento de fijar un orden institucional y curricular, por lo menos didáctico, es lo que se pretende, pero las instituciones y las intenciones son unas y lo que se forma es otra cosa. Y lo que se forma son esos intentos de lo que se hace, ese hacer del oficio en el se está formando muchas veces con resistencias, conferencias, con proyectos, con ideas, con imaginarias que distan mucho de ser lo que aparentemente es la pretensión curricular, y en este sentido podríamos pensar que el campo medio forma y deforma parcialmente el reconocimiento de lo que puede ser que esté, de manera por lo menos al 100% en las pretensiones formativas. La distancia entre este ser que intentas formar y este que se va haciendo, y este que demanda el mercado. Pareciera como que tenemos tres intentos de fijar una cierta posibilidad. Uno, el mercado que anticipa, solicita, demanda formación de ciertos estudiantes y ciertos perfiles. Otro es el ser que se formó curricularmente, que no es necesariamente el ser que se hace y está prescriptivamente diseñado en el currículum. García, 2018. De igual manera, y en contraste, el doctor Castillas aterriza. Quizá falta relación entre el perfil de egreso de la maestría en el mercado ocupacional. No hay tantos empleos para aquel que egresa de la maestría en pedagogía. Los espacios son reducidos. La mayor parte de los egresados son captados en docencia por el sector privado y no público. Existen pocos espacios en otros ámbitos de la pedagogía donde se pueda contactar o colocar un pedagogo. A pesar de esto, investigaciones sobre posgrado realizadas por diversos autores consideran que, en América Latina, el nivel posgrado busca contribuir al mejoramiento de la posición de recursos humanos. De acuerdo con Lucio 2002, una de las funciones más importantes del posgrado es la atención de las demandas específicas del sector productivo, y de manera indirecta otra función visible en el contexto actual es la de otorgar una mayor cualificación a los individuos, mediante un título de maestría o doctorado que le permita una mejor inserción y mayor movilidad ascendente. Jiménez 2011. Del mismo modo, el doctor Celerino 2018 plantea: es por ello que pienso que existe relación entre el perfil de egreso y el mercado laboral con el que auge de las maestrías profesionantes. Cada vez se requieren docentes con ciertas habilidades y destrezas para ejercer la docencia. Retomando lo anterior, podemos considerar que para el maestrante la obtención de su grado, la ascendencia laboral que representa. En este sentido, egresar es una motivación personal y o laboral, de acuerdo a los imaginarios que se tienen sobre el futuro laboral. La maestría se vuelve entonces una aspiración marcada por la globalización y las competencias. El doctor Celerino expresó cuáles fueron las motivaciones que él tuvo para estudiar la maestría en pedagogía. Los motivos que me llevaron a la maestría en mi caso, siempre tuve la inquietud de la investigación. Por tanto, la maestría me permitió formarme en la investigación educativa y desde entonces combino la docencia con la investigación. Cuando era alumno de maestría, no hablaría de tener aspiraciones, sino más bien de un proyecto de vida profesional. En ese sentido, ese proyecto estaba encaminado a seguir haciendo investigación y publicar. En contraste con esto, López y López 2013 mencionan que han ido en aumento la importancia del posgrado, ya que en la actualidad una licenciatura no es suficiente para la obtención de empleos. Consideran que la obtención de credenciales es muy importante, así como el estatus de la institución que la otorgue. Por ello, creemos que para los maestrantes es de suma importancia obtener el grado de esa institución, tanto por los estatus que tiene
tiene como laborales que con ella obtienen. Obtener la maestría se convierte en un interés de corte económico y laboral. Casillas 2018 considera, respecto a lo que creo sobre si la maestría apoyó en mis posibilidades de empleo, creo que más bien me abrió las puertas para ser contratado en diferentes universidades privadas y de la FES Acatlán. Cuando una universidad ve tu currículum vitae que traes una maestría de la UNAM, creo que oportunidades de contratación. Sin embargo, la credencialización no siempre es sinónimo de tener un mejor empleo. Jiménez Díaz 2010 consideran que el grado otorga un capital simbólico. Su valor radica en el conocimiento de ese valor. Sin embargo, se produce el efecto fila, donde se devalúan las credenciales. Este efecto trae consigo la contratación de profesionales sobreeducados, donde la título no tiene el valor suficiente para el empleo. Esto es visible ya que no hay una gran movilidad en las egresados, las cuales, según un estudio realizado en ellas en Tlaxcala, siguen elaborando el nivel básico en docencia y formación en docencia, el nivel medio superior realizado una sola función, ya sea docencia o administración. En esta categoría se registran muy pocos egresados haciendo investigación. Ante esto, Rafael García 2018 aporta: en la maestría debe haber gente que se interese más por estudiar una temática que se refieran a las políticas en sus distintos niveles y dimensiones, narraciones, módulos de información, orientándose hacia la planeación o la gestión de instituciones. De buena suerte, podríamos pensar que es para muchos una muy importante opción hoy en día, pues está convertida en una referencia más actual, más estratégica de la formación de los jóvenes. Yo lo visualizo así. Un joven hoy en día debería pensar en lo estratégico, que es formarse en las políticas educativas, y particularmente en políticas de evaluación, a nivel de reformas nacionales en materia de educación o a nivel de reformas institucionales en el marco de pensar que las instituciones tienen que cambiar, tienen que adecuarse a las nuevas orientaciones educativas o inclusive filosóficas educativas desde ¿para qué educar? Además, y hablando de investigaciones, los jóvenes en el caso de la investigación en docencia deberían entender que esta línea crear sujetos interesados en la investigación hacia la docencia y no hacia mejorar prácticas docentes. Pero si bien en un momento este estudio les conduce a mejorar la práctica docente, pues qué mejor, aunque muchas veces y no necesariamente van de la mano. Para concluir, podemos decir entonces que es una constelación que permite un conocimiento donde podemos ver cómo los jóvenes transitan el camino de la formación. Y por último, en el nivel superior, los egresados de las maestrías han aumentado en labores administrativas y han disminuido en docencia. Sin embargo, disminuido los empleos donde se realizan dos funciones, docencia-administración o docencia-investigación. Todo lo anterior nos conlleva a considerar que la realidad laboral no siempre responde a las expectativas sobre el egreso, sinónimo de obtener inmediatamente un mejor empleo. A manera de cierre, al iniciar una acción, inscribirme en un posgrado, permanecer y o concluirlo puede ser resultado de diferentes imaginarios, ya sean estos expresados por una necesidad del ser o por una necesidad de deficiencia. De entre la jerarquía elegida de 8 motivos, destacan los motivos intrínsecos, y entre estos el motivo del conocimiento que se espera manifieste un estudiante que además costea sus estudios por sus propios medios. Los imaginarios principales por lo que las personas se inscriben en los programas de maestría en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán son en primer lugar los imaginarios económicos y de movilidad social, el motivo de autorrealización, es decir, los estudiantes al inscribirse a los programas de posgrado buscan su superación personal o simplemente tener un sentimiento de autorrealización. En segundo lugar, el motivo de conocimiento como adquirir nuevas estrategias de enseñanza o conocer más sobre el fenómeno educativo, aprender cosas nuevas y tener una mejor capacitación para el trabajo. Arjona 2003, en poblaciones de estudiantes de los programas de especialización en docencia y maestría en educación superior en el ciclo escolar 2001-2002, quien también encontró que estos imaginarios estaban adscritos en la Facultad de Educación Autónoma de Yucatán. Estaban presentes, siendo el más sobresaliente fue que el tener una maestría asegura conocimiento más profundo y moderno. Pero, 1. ¿Cómo ajustar el perfil profesional del egresado en la maestría en pedagogía al mercado laboral y ocupacional? 2. ¿Qué opciones tienen ante la precisión de la globalización en el área de humanidades y su quehacer ocupacional? 3. Desde una mirada pedagógica, ¿se podría considerar a la maestría como un indicador que asegura la estabilidad laboral? 4. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes maestrantes para su permanencia y egreso? Además, siguiendo esta orientación en la actualidad, muchos empleos no requieren de posgrado, sino experiencia. Se necesitará ser más competentes para insertarse en el mundo laboral. Se requieren en los empleos habilidades técnicas especializadas remuneradas cada vez más a bajos costos. Las necesidades del mercado de demanda y la cantidad de profesionales volverá muy difícil el vínculo ingreso, inserción al mundo laboral ocupacional. A falta de progreso, los aspirantes a maestrantes en áreas de humanidades decrecerán en los próximos años, incluyendo a pedagogía. La escuela seguirá en su estancamiento como